Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana María Zamora. Bueno, no pude ir a Alas Perú, pero muchas gracias por dejarme presentar así. Sobre todo un saludo especial a Hugo, que me ha respondido todos los correos y que ha estado súper pendiente. Y bueno, sí me da un poco de pesar perderme la discusión que sigue, pero bueno, por ahora les dejo este video corto, que es la forma de que nos comuniquemos en este momento. Entonces quiero presentarles una ponencia que responde a una etnografía que realicé desde el año 2014. En el año 2014, digamos, el trabajo de campo se hizo en el año 2014 en tres colegios de élite de acá de Bogotá, donde yo estaba buscando entender cómo estos colegios reproducían la idea de mérito en los estudiantes y por qué sacaban, pues digamos, las mejores calificaciones y los mejores exámenes de entrada a las universidades. Sin embargo, como todas las etnografías, las preguntas fueron cambiando a lo largo del trabajo de campo y después en la escritura, y terminé interesada mucho en entender de cierta forma qué es la élite y sobre todo cómo se educan los hijos de la élite acá en Bogotá. Y es a partir de esa pregunta que quiero exponerles tres puntos en este momento. Uno, el primero, es cómo se entra a estos colegios. Ahorita vamos a entrar en detalles sobre ese punto. El segundo punto es la importancia que tiene la internacionalización y digamos también todo lo que tiene que ver con bilingüismo en estos colegios y en la educación de la élite en Bogotá. El tercer punto tiene que ver con qué significa el colegio para los jóvenes que se van a graduar, qué significa para ellos esta idea de éxito y de mérito también al mismo tiempo. Y finalmente, pues hablar de algunas reflexiones que he hecho cortas en este momento para que no sea, pues, digamos, metodológicas y de lo que implican la educación privada y la educación de élite acá en Bogotá. Entonces, el primer punto, que es entrar a los colegios, tiene como dos aspectos importantes. Por un lado, hay una entrada física a los colegios, y esto es bien importante entenderlo porque son colegios campestres que están usualmente a las afueras de Bogotá, muchos en zonas cercanas a clubes de golf o sitios donde hay naturaleza cerca. Son colegios que además tienen unos campus muy grandes y donde hay digamos, espacios para hacer deporte también, laboratorios pues bastante buenos. Digamos, como la infraestructura pues tiene un valor importante en estos colegios. Entonces cuando uno se acerca a estos colegios, cuando yo llegué al colegio Ronald, uno de los que es del colegio que les voy a hablar hoy, yo había trabajado allá como profesora. Yo trabajé 2 años allá como profesora, salí a hacer mi doctorado en antropología y volví a hacer la etnografía allá. Entonces lo primero que me encuentro es que en digamos un espacio de tiempo de unos 3 años, el colegio había cambiado bastante. Ya el colegio, que antes estaba rodeado por una cerca viva de árboles, ahora tenía una reja con un circuito de seguridad súper así, pues digamos, impresionante. Y la señora que me permitía entrar, es decir, la portera, me hizo registrarme con huella, con cédula, con foto, con cámaras que me tomaron fotos y unos registros ahí especiales. Entonces digamos como que esta entrada física de alguna manera estaba mostrando esos cambios en esa entrada física, está mostrando cómo estos colegios se están cerrando al entorno donde están. Entonces hay cada vez una seguridad privada más fuerte y una forma más difícil de entrar, cada vez es más difícil o más restringida la entrada para las personas que no hacen parte del colegio. Bueno, digamos que apenas uno entra y uno empieza a caminar por el colegio, por este tipo de colegios, lo primero que me pasó es que me encontré con exalumnas mías que les había dado clase hacía un tiempo y me saludaron amablemente en inglés. Siempre se habla y siempre se utilizan palabras en inglés en la vida cotidiana de estos colegios. Y después uno entra y se encuentra ya en la rectoría con todo lo que son trofeos y espacios que muestran el éxito académico del colegio. Pero por otro lado hay una entrada social a estos colegios, que es esos niños que están en esos colegios, que hicieron para estar ahí. Entonces, para entrar socialmente y hacer parte de estos colegios se necesita, por un lado, hacer parte de una comunidad, una red de personas que se conocen entre sí. Entonces, a estos colegios, casi todos,
para que un niño se presente a los 4 años y pueda entrar, tiene que presentar cartas de personas conocidas, tiene que demostrar que es una persona que socialmente es aceptada en ese ámbito, digamos, y tiene que demostrar también una capacidad económica importante que se hace a través de estudios, digamos, de financiamiento o estudios económicos que hacen los colegios de las familias. Y también tiene que presentar, la familia tiene que hacer una entrevista con algunas veces con el rector del colegio, algunas veces con las personas encargadas de la selección de los niños, para demostrar que son acordes, o sea, que son una familia que va a funcionar dentro del colegio. Finalmente, cuando todo esto sucede, se le hace un examen de admisión a un niño que usualmente está entre los 3 y 4 años, donde el niño debe mostrar ciertas habilidades cognitivas, porque es un examen donde pues básicamente le están mirando que vaya a responder a los estándares que el colegio está pidiendo. Estos exámenes que se hacen a los niños tan pequeños lo que muestran, ponen de manifiesto es la idea de mérito y permiten que el colegio pueda decir que el niño no fue aceptado por cuestiones de examen y no por cuestiones sociales, pero en algunos casos pues nadie sabe lo que pasa internamente, nadie sabe cuál es la respuesta del colegio para que un niño sea aceptado o no sea aceptado. Sobre todo no se reconoce cuando no son aceptados, no pueden estudiar ahí. Esto muestra una selección estricta de ciertos capitales sociales también, que es básicamente lo que ya dijo Bourdieu y Passerón hace tiempos, y que en Argentina pues lo ha señalado Esagui, y pues en Estados Unidos los estudios de los colegios de élite de Cannes también pues han mostrado esta selección importante para que los estudiantes entren a los colegios, ¿no? Pero en Colombia pasa algo importante que no pasa en otras partes del mundo, y es que en estos colegios se han cerrado también socialmente en esa selección para diferenciarse de la mafia, porque en los años 80 pues el boom de la mafia, tenía que haber una diferenciación social frente a quién era mafioso y quién no, y más allá de tener el dinero para entrar a uno de estos colegios, se necesitaba como restringir el acceso de ciertas personas a este tipo de colegios como una forma de que la élite se reproducía, pero se separaba del resto más allá de solo contar con la plata, ¿no? Y eso es un punto importante acá en Colombia que permanece en los procesos educativos. Bueno, el segundo punto del cual les quería hablar, digamos, ya entramos al colegio, entramos físicamente, entramos socialmente al colegio con todos estos procesos estrictos de admisión, que sí son una selección, digamos, de capitales sociales y de capitales económicos específica, y digamos que también podríamos sumar de capitales cognitivos de los niños, y ya vuelvo sobre ese punto, porque hay niños que cuentan con el capital social, sus papás son exalumnos, tienen el dinero y no son aceptados porque no pasan los exámenes de admisión por algunas razones, digamos, cognitivas o por procesos específicos de aprendizaje que tienen ciertos niños. Bueno, entonces ahora ya me voy sobre el segundo punto que les quería hablar, y es, estos colegios todos tienen un proceso de internacionalización muy importante. El bilingüismo es clave, mejor dicho, o sea, no hay como ninguno de estos colegios solo se habla español. En estos 25 colegios de élite que hay en Bogotá, en todos se habla inglés, digamos. Y en muchos de ellos se habla francés y se habla italiano o alemán en algunos casos, porque fueron colegios que se fundaron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial para atender a los expatriados, y se convirtieron rápidamente en colegios que atendían a la población colombiana, y son colegios de élite, digamos. En ese sentido se transformaron rápidamente estos colegios europeos que se fundaron acá, se transformaron rápidamente en colegios de élite. Estoy hablando principalmente de Bogotá. Pasa algo interesante acá con este proceso de internacionalización y de qué significa el bilingüismo en Bogotá, y es que se pasó en los años 30 del siglo pasado, en que se enseñaba francés en estos colegios de élite, a que el inglés se volvió la lengua más importante de todas, porque el inglés permitía comunicarse con quien ostenta el poder, permitía
fortalecer las relaciones comerciales y permite también de cierta forma ir a estudiar afuera. Cualquiera pues de estos estudiantes de los colegios de élite puede irse a estudiar a otro país porque sabe inglés, digamos, es uno de los factores de elección importante del colegio. Entonces, por un lado, el bilingüismo es muy importante, pero por otro lado, el origen de estos colegios es un origen internacional, entonces el proceso de internacionalización pues es clave ahí. Y lo que sí es como muy característico de Colombia en ese sentido es que los colegios se abren hacia afuera, o sea, estos colegios de élite adoptan cosas internacionales externas, pero no se abren hacia, digamos, por ejemplo, la diversidad, no biodiversidad, sino diversidad interna del país. Entonces, es fácil que extranjeros entren a estos colegios, pero es muy difícil que un afrocolombiano o un indígena o estos colegios tengan una apertura hacia la diversidad étnica del país. Eso no ocurre. Es una apertura y una internacionalización que acepta lo que viene de afuera y lo adapta perfectamente a su tipo de educación, pero no toma lo que está dentro del país como diversidad para ofrecerlo en términos educativos. Bueno, el tercer punto es la importancia que estos colegios tienen para los jóvenes. Y este es como el punto más importante, digamos, ya después de que hay una selección, después de que uno de los factores más importantes es la internacionalización, el tercer punto es qué les importa a los jóvenes dentro del colegio. Y entonces, pues yo trabajé con los niños, con los jóvenes de último grado, y lo que más me llamó la atención durante todo el proceso de la etnografía fue el hecho de cómo se está construyendo en la actualidad y cómo se adapta esta idea de qué significa ser exitoso. Entonces, por un lado, el colegio acá en Bogotá es muy importante por los amigos. Entonces, todos los jóvenes de estos colegios tienen sus grandes amigos son del colegio o son de colegios similares. Entonces, hay una red de amistad importante que tiene que ver con el colegio y con los amigos, ¿no? El colegio es un sello de identidad cuando los jóvenes salen a la universidad o cuando están fuera cuando están en sus procesos de socialización, porque muchas veces la primera pregunta que se hacen entre los jóvenes es: ¿usted de qué colegio es? Es como más allá del apellido y más allá de otros factores que antes fueron importantes para determinar, para mapear socialmente a una persona, el colegio en Bogotá importa muchísimo. Bueno, y ya digamos como en otro sentido, al interior de los colegios, ya dentro del colegio, pasa algo que es bien interesante, que es que los profesores que educan a estos estudiantes, muchos, no todos, pero muchos son profesores que vienen de universidades públicas, digamos una buena proporción viene de universidades públicas, ganan sueldos no tan altos, digamos, un profesor no gana como lo equivalente a lo que está ganando un padre de familia de estos colegios. Entonces pasa una cosa que es que la clase media, la clase media bogotana está educando a la élite, y ahí en procesos muy sensibles, cuando uno está haciendo observación de aula, se ven las diferencias que marcan de alguna manera a los estudiantes frente a sus docentes. Que muestran como diferencias de clase que se evidencian, digamos. Bueno, y finalmente pues esta idea de éxito que se reproduce y se produce y se adapta todo el tiempo dentro de estos colegios. Lo que ocurre en estos colegios es que hay unas nuevas o adaptaciones de lo que significa el éxito. El éxito ya no es simplemente el mérito académico, sino que el éxito
se ha transformado por ejemplo, en qué significa ser feliz, qué significa usar el tiempo libre, qué capacidades tengo yo para trabajar en lo que me apasiona y en lo que me gusta, más allá de si simplemente voy a ganar cierta cantidad de dinero o no, sino también cuánto de eso me hace feliz, digamos, y eso es como un punto clave de cómo entender la nueva élite o la élite que se está formando, porque hay nuevas ideas sobre qué es también el fracaso. Hay muchos niños de estos colegios que en esa idea anterior de éxito, de que éxito significa ganar cierta cantidad de plata, se ha transformado y hay muchos niños que ni siquiera logran entrar a las universidades que quieren. Pero también hay otras nuevas ideas de usar el tiempo libre, de responsabilidad ambiental, de ayudar a los demás, de viajar, de conocer el mundo. Digamos que toda esa nueva forma de entender el éxito para estos jóvenes es lo que permite hablar como de esta nueva élite que no solo reproduce en términos de lo que es la reproducción social, la idea de éxito y los capitales sociales, sino que crean nuevas formas de entender el mundo y crean nuevas metas para ellos mismos de qué es, cuáles son sus sueños, cuál es la forma en que tienen ciertas aspiraciones. Lo que muestra en el fondo es que cuando uno se acerca a trabajar con estos jóvenes, lo que hay es una heterogeneidad nueva. No hay algo que se reproduzca como el mérito académico nada más, sino múltiples adaptaciones y formas de entender el mundo que cada uno busca, cada uno de estos jóvenes busca de distinta manera. Entonces, pues digamos que tenemos tres cosas importantes. Uno es la selección estricta que hacen estos colegios. Otro, la apertura a la internacionalización, que vuelvo a retomar, y es que mientras los colegios se abren a lo internacional y el bilingüismo es importante, se cierran constantemente a la diversidad interna del país. Se abren hacia afuera, se cierran hacia adentro, digámoslo. Y se cierran hacia adentro no solo frente a la diversidad interna del país, sino también frente a hacer separaciones sociales frente, por ejemplo, a los mafiosos o a la gente que logra tener unos capitales económicos fuertes, pero que no hace parte de la élite. Y un tercer punto sobre esta idea de qué significa el éxito para estos jóvenes que se están graduando y cómo en esa idea de éxito no hay una reproducción, sino hay una nueva adaptación de ver el mundo y hay nuevas formas de entender y de vivirlo. Entonces no solo se reproduce, digamos. Finalmente, ya para concluir, entonces quisiera hablar de algo que me llama mucho la atención, y es el contexto en el que estamos actualmente, y es, mientras en Colombia la clase media está creciendo, y me refiero a la clase media pensada solo en términos de ingresos, la cantidad de plata que están ganando o cómo crece esa clase media, y se están reanimando los reclamos por el derecho a la educación gratuita, que lo podemos ver con las noticias actuales de los paros y las marchas que se han difundido por toda América Latina. La realidad de la élite en Colombia muestra una clara segregación, y una clara segregación que se da por distintos aspectos. Los colegios de élite cada vez se cierran más sobre sí mismos, cada vez se excluyen más, con una idea de estar abriéndose hacia el mundo, ¿no? Son los que producen lazos de amistad duradera, en ese sentido sí reproducen capitales sociales a largo plazo, pero también se transforman no solo desde lo que significa el colegio en términos de currículum, en términos de quiénes son los docentes, de qué se enseña y qué no se enseña, sino desde los estudiantes mismos se transforman esas ideas. Entonces, esta apertura de la que estaba hablando sobre la internacionalización es un punto importante en Colombia, un punto muy importante que históricamente se ha mantenido,
Bueno, y lo último que quisiera decir, es un poco difícil hasta hacer videos, es que, que en Colombia, para entender la élite, necesitamos también entender los sueños y la forma de ver el mundo de las nuevas generaciones. Y esto, por lo menos en términos de educación, la educación sí reproduce procesos de élite, pero no los reproduce directamente como una cosa que se determina específicamente. Entonces, como mi pregunta y digamos una reflexión que queda en el aire todo el tiempo es cómo entendemos la élite, no solo desde los procesos educativos, sino también de lo que significa ser joven y de construir estas nuevas identidades de los jóvenes que son muy variadas, muy mezcladas, que tienen que ver con el mundo global, con viajar, con una cantidad de cosas que nosotros tenemos que empezar a mirar de manera sutil para entender cómo es la élite acá en Colombia, por lo menos. Bueno, muchas gracias, espero no haberlos aburrido. Cualquier cosa me escriben por el correo, mil gracias.